Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla, si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, dinero, economía, un trabajo, los viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes y una declaración eterna de la persona que tú amas, que puede ser un alma o llama gemela, una persona en la distancia, tu pareja en este momento, o que quizá quieres que entre en tu vida un nuevo comienzo. Sabremos qué piensa y siente y sueña esta persona por ti. Y recordad, esta baraja es muy adivinatoria porque está basada en una historia real. No solamente la mía, sino la vuestra, Géminis. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot para saber cómo se siente esa persona. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Si hay lugares, distancias, algo que tengáis que hacer para reencontraros. Os van a dar los consejos que sean mejores para que estéis en unión. Y sé que muchos veis números maestros como el 11, 22, 33, están en nuestra baraja porque vuestros guías siempre os dan luz para que creáis en vuestros sueños. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo sacando unas iniciales para vosotros. Quiero que penséis en esa persona que amáis tanto, que deseáis conocer, y poned en vuestra mente a alguien físico con una personalidad como os gustaría que fuese esa persona. Géminis, en el amor. Géminis, ¿quién es esta persona especial que os ama? Puede ser un admirador, alguien en secreto que esté viendo tus redes sociales o te conozca. Y estas son para vosotros, amigos. G, muchas gracias por estar en mi vida y por conocerte en aquel instante. Fue un flechazo entre vosotros con las iniciales que tengo aquí. La S, estás en mis sueños. Soñáis con esta persona y él o ella también. La V de Victoria, como un 6 de bastos o el caballero de pentáculos. Voy a ofrecerte algo material, un anillo, un compromiso, un matrimonio, porque estoy enlazado contigo y eres mi esposa, mi amante, mi amiga. Eres todo para mí. Y la W, quiero que me digáis en comentarios, Géminis, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías espirituales. Géminis. Géminis en el amor, y este número para vosotros esta semana va a ser este. Lo tomo entre mis dedos, le doy la vuelta porque es el 7. Un número fantástico, es el carro, Cáncer, arcano mayor del tarot, con un signo y con las estrellas. Hay un designio, destino final, y todas las estrellas, Dios, os están conduciendo para que estéis con esta persona. Coged toda la fuerza de este carro porque estáis amparados por lo divino. Hay metas materiales que están llegando a vuestra vida. Vais a iniciar viajes con la persona que más amáis, como si os dijera, súbete a mi carro, a mi coche, a mi vida, un avión. Vamos a explorar y a interpretar el mundo, a disfrutarlo y a ganárnoslo. Amor. El 7, tan espiritual, un número también místico e intelectual. Aprovechad vuestros dones, Géminis, en vuestro trabajo, empresas, negocios, porque vienen, sí, recompensas que son celestiales. Os están ayudando vuestros guías. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Todos los leo, amigos míos, y me encanta que estéis aquí porque me dais una fuerza, una energía, una alegría tremendo. Gracias a todos los que habéis llegado, los que estáis aquí desde el comienzo. Géminis, vamos a comenzar esta lectura. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a invocar a Dios, a mis guías espirituales, a mis ángeles y arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. El 7 es la victoria en el árbol de la vida. Con el chat ha salido la V. Voy a triunfar, amor, voy a llegar hacia ti, aunque haya dificultades. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? 2 cartas han saltado y voy a descubrir la primera, familia.
10 de copas, Piscis. Quiero estar contigo, amor. Algunos os habéis casado con esta persona, ha sido vuestro marido, esposa, o queríais convertir vuestra M en un matrimonio. Amor mío, me encantaría que tú y yo estuviésemos en nuestro hogar, nos hiciésemos fotos, viajásemos con el número 7 y vamos a apoyarnos con nuestros niños. Pueden ser algunos ya más adultos para vosotros o nietos, con nuestros papás, mamás, abuelos. Quiero hacerme fotos contigo en ese destino en el que estás pensando, Géminis. Puede ser que esté al lado de la playa, del mar, o que quieras viajar a una luna de miel con esta persona, porque tú eres para mí mi familia y yo brillo contigo. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Esta persona piensa sobre todo en el amor cuando está contigo o cuando habla o en la distancia. Piscis, comenzando una lectura llena de amor y consentimientos. Vosotros queréis tener mucha más familia o quedaros embarazadas, algunos, ser papás, mamás. Y tenéis un poder psíquico especial, Géminis, con este signo. Aprovechad vuestros dones, los más intuitivos y los sueños que están en el fondo de los océanos. Descubro el éxito que hay para vosotros y os he hablado ahora mismo de vuestro número 7. Estáis esperando mensajes en vuestra casa, trabajando mientras, algunos estáis haciendo teletrabajo, otros en oficinas o tenéis un negocio. Hay ordenadores y móviles, los dos estáis conectados a través de estas cartas, os ayudáis mutuamente en vuestros trabajos. Puede ser alguien que trabaje al lado, codo contigo, Géminis, y que te aporte también muchas ideas. Es alguien responsable, maduro con esta familia y que te va a empujar a que hagas muchas más metas y objetivos provechosos para ti. Enfócate en lo que estás haciendo, porque no solamente vas a ganar dinero, sino vas a recibir noticias cuando menos lo esperes a través de los móviles. Tu persona y tú, ambos sois muy trabajadores, os enfocáis mucho en direcciones concretas. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara? Esta carta ha saltado prácticamente fuera de la mesa. Las almas y llamas gemelas y el ejercicio del espejo. Aunque estéis lejos o en vuestras habitaciones o en un aseo, quiero que esta noche, que me escucháis, os miréis este espejo y que os reconozcáis, que no tengáis miedo de sentir desde vuestra mente que sois almas y llamas gemelas de verdad, porque vosotros intuitivamente ya habéis estado en este camino, en un despertar espiritual. No quiero que os sintáis solas o solos sin la compañía de esta persona. Miraos, porque hay alguien que está frente a una pantalla también observándote. Vais a hacer este ejercicio y preguntaos en primera persona, ¿por qué yo no me hablo? ¿Por qué yo no estoy con mi llama? Descubriréis que sí lo estáis. En las distancias, y va a ser muy corto este periodo de separación, porque alguien viene a buscarte, te necesita como a su familia. Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué está sintiendo esta persona especial con esa carta maravillosa? Géminis, te estoy mirando y espiando con ese paje de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio, amor mío. ¿Y si yo te dijera en secreto una confesión? Porque estoy mirándote a través de las redes sociales. Tengo unos ojos que pueden parecer hasta rasgados y un velo a través del cual yo te miro con mis poderes psíquicos, que tú también tienes, Géminis, y os comunicáis los dos a través de este paje, del agua, de los sueños, el subconsciente. Amor, estoy intrigado por estar contigo, por conocerte mucho más y decirte cuánto te amo en secreto. Es una persona importante para ti, es madura pero con toda la intensidad de los niños cuando ama, y algunos sí que os conocisteis cuando erais pequeños. Tengo 2 niños y en solo 4 cartas, amigos. Tu paje de copas va avanzando y te está hablando a través de su gran copa de amor. Algunos vais a estar pisando otros países y hasta embarcaderos con este paje y el 10 de copas. Mucho amor entre vosotros. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo? Amigos, soy tu anfitrión. Alguien viene a por ti. Voy a sacar una carta más, pero sé que es el Caballero de Pentáculos. ¿Recordáis la V de Victoria? Voy a ofrecerte matrimonio, que seas mi esposa o mi esposo. Quiero casarme contigo, estar enlazado, dándote la familia que tanto deseas. Tú me vuelves loco, eres irresistible para esta persona. Cuando tengo este caballero, sé que esta persona viene prudente, es sensato, muy trabajador, es alguien elegante y que se cuida mucho, puede hacer ejercicios y hasta tablas de gimnasia en su propia casa. Le gusta que los demás le admiren, le adulen y le respeten. Viene con todas las monedas de oro para ti. Géminis,
Y una carta más, porque va a salir del anonimato con este anfitrión. Solo me siento sin ti. Lloro, amor mío, si no estoy contigo. Voy a regalarte flores. Muchas noticias para vosotros, geminianos y geminianas. Mirad cómo está tu persona si alguna vez se separó o estuvo lejos de vosotros. 5 de pentáculos es Tauro. Camino en las noches o durante el día en mi trabajo, pero solo pienso en ti. Y sé que te hice algo, amor, y tengo que recompensártelo a través de palabras, de flores y muchos regalos. Quisiera que tú te casases conmigo y que los dos dejásemos de estar llorando el uno por el otro. Con el 9 de espadas, Géminis, esta persona se siente muy triste, angustiada cuando no está contigo, y en estas 2 cartas algo te hizo profundamente, tal vez, Géminis, que ni él mismo se puede perdonar. Es una carta de mucha soledad y hastío, pero porque no estáis juntos. 9 de espadas y 5 de pentáculos. Tus noches sin dormir también han sido las suyas, y sobre todo siento más pesar en él y en ella. Voy a colocar, Géminis, en esta carta Tauro con el Papa y el 5 de pentáculos. Amor mío, vengo a por ti, a que te instales en mi casa, en nuestro hogar, que lo hagas tuyo también. Sé que puedes adornar mis mesas y mis terrazas con muchas flores, que das alegría y mucha luz a todas mis habitaciones, y deseo entregarte con Virgo y influencia de Leo y este caballero de pentáculos todo mi amor, y voy a ser muy elegante contigo. Me voy a vestir muy bien para esa primera, segunda, tercera cita, porque esta persona quiere ser imponente para el mundo. Es alguien que tiene mucho dinero, fortuna, posición, y es ambicioso con este caballero. Vengo a por ti y recuerdo de ti no solamente los sentimientos, sino algo muy sensual con esta lencería. Vístete para mí también. Voy a invitarte a cenar y darte algún regalo con el caballero de copas. Tengo a Piscis delante, amigos, 2 caballeros inmensos, y también descoloco mi cabeza y te pongo a ti enfrente de ella. Mira qué bien armado vengo. 2 personas muy elegantes, puede ser una mujer también, es una energía. Voy a darte emails, mensajes, WhatsApp, regalos, algo que tú no esperas, pero yo te estoy mirando, vigilando, espiando a través de una colina. Redes sociales, o que esta persona haya trabajado alguna vez contigo, viva cerca de tu casa, pero te vigila inmensamente. Géminis, coloco Virgo en esta carta del caballero de pentáculos, influencia del fuego con Leo, Piscis de nuevo, y esto es lo que yo deseo, amor, que en secreto he estado pensando cómo nosotros dos podríamos casarnos. ¿Alguno ya habéis sido pareja o matrimonio? Porque quiero besarte, que mires ese vestido de novia o de novio que tanto te gusta, que prepares una gran fiesta para los demás, porque yo quiero que estés en nuestro hogar y que no te falte de nada. Voy a cuidarte sentimentalmente, emocionalmente, materialmente. Voy a ayudarte en tus negocios, a que tengas lo que tú necesitas, porque eres el hombre o la mujer de mi vida. Este matrimonio, este estallido final con el que viene esta persona muy seria para ti. Y tal vez haya estado con otros, con otras, y has sentido el amargo sabor de la separación. No hay nadie que haya podido encontrar como tú cuando tengo la carta del Papa y el Paje de Copas. Te ama una persona que tú ya conoces o que esté en secreto, un amigo, una amiga, que tenga que decirte, Géminis, estoy completamente enamorado, enamorada de ti. ¿En qué persona piensas? Porque se está acercando. Y con esta V hay viajes entre vosotros, como os he dicho, y comunicaciones que van a ser más rápidas de lo que esperáis con este caballero de copas. Y vamos a saber, amigos, qué más quiere decirnos esta persona para ti. En concreto, Géminis, esta carta ha saltado hastío, os lo acabo de decir. Géminis, puedo sentirlo. Géminis, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Géminis? ¿Qué es lo que sueña contigo, Géminis, esta persona? ¿Qué es lo que quiere deciros, Géminis? Y esta carta ha tirado hasta la tarjeta. Veamos en la base de la baraja. Error, sensualidad. Una persona que te piensa, si alguna vez te dejó, tiene un karma que resolver, y no me estoy refiriendo a justicia ni a una venganza, sino algo que solucionar contigo. Celos, te miro. 5 de bastos, a Leo. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros, gustas mucho a la gente, le creas muchas expectativas, Géminis. Algunas personas que te rodean les encantaría salir contigo y comprometerse de verdad. No estoy diciendo que solamente sea algo pasajero, y tu persona no quiere que seas de otra persona. Error.
Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Si no hubo contestaciones, algún alejamiento o que estuviera con alguien más en el 9 de espadas o 5 de pentáculos, te hice algo que tú no merecías. Si mereces la verdad, amor. Hastío. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. 5 de pentáculos. El miedo y la falsa seguridad en la que no vivo no me dejan avanzar hacia ti. Tengo que romper mis propios patrones. Creerme que yo puedo ser tu marido o tú mi esposa, que yo merezco ese amor, que no tengo miedo a lo que tú me das y contienes. Quiere romper con su mundo. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche y como este gran anfitrión o tu caballero de copas, no quiero que nadie más entre en mi vida si no eres tú. Y rechaza a esta persona si tiene algún pretendiente o pretendienta. Por ti, Géminis. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más que pueda decirnos que vaya a suceder o a modo de consejo. Veamos, Géminis, ¿qué más nos quiere decir esta persona? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, con tantos avances y el carro, una persona que va a disfrutar contigo de la vida, de bailar mucho en esa carta del matrimonio, fuegos artificiales, países extranjeros. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, voy a extender la baraja y sacar una carta intuitivamente para vosotros. Veamos, Géminis, qué más nos quiere decir esta persona. Géminis, esta carta para vosotros va a ser esta. Amigos, os estaba nombrando mucho el sol. Otros países. Yo podía sentirlo, que esta carta era para vosotros y llega alguien fascinante. Puede ser de otro país con el sol. Arcano mayor número 19. Tengo a Leo. Vais a sonreír mucho, hacéis feliz a la gente cuando tenéis una sonrisa que es muy magnética para otros. Parecéis muy jóvenes porque con este gnomo y esta liebre es como si siempre os estuviese reinventando, reproduciendo. Vais a tener, si ya la tenéis, una gran familia, pero muchos más a vuestro alrededor. Una relación preciosa donde el sol, con este signo gigante que es Leo, va hasta derretir las vallas de las fronteras. Si hay otros países, otras personas, distancias, esa separación que fue amarga para ti, Géminis, o no, esta persona se reúne contigo con toda la pureza, a través de muchos viajes y alegría y disfrute de la vida. Ponte gafas, Géminis, sal a la playa, toma el sol porque es hora de disfrutar de la vida con este gnomo. Alguien llega hacia ti y súbete conmigo a esta liebre. Amor, cabemos hasta los dos. Es una persona muy entusiasta y pasional, con mucho valor esta carta del sol. Y voy a descubrir qué hay en la base de la baraja. El mundo, amigos. ¿Alguna vez recibisteis algún mensaje que pudiese ser frío con esta reina de espadas? Estoy hablando de Libra. Mira, amor, y yo lo siento como una energía, y esta que tengo en la base de la baraja, que es el mundo, como una persona que para vosotros pueda ser importante, algún familiar, porque tengo un rey de copas. Es lo que quiere hacer esta persona, casarse contigo. O ya es tu marido, tu esposa. Sigue las direcciones que te dé una mujer empuñando esta espada, porque está muy alta en las nubes y siempre te va a dar consejos certeros, honestos. Y si tu persona está por resolver contigo algún tipo de conflicto o de diálogo que tengáis pendiente todavía, va a decirte la verdad y va a mirarte de frente. Es una persona en la que sí puedes confiar y yo quiero que lo hagas con papás, mamás o una persona con la que tú tengas mucha confianza, Géminis, y esta reina de espadas, que es maravillosa. Amor mío, nos hemos hecho mayores, pero yo quiero seguir siendo joven. Es lo que siente esta persona con la carta del sol y el rey de copas. Una persona muy estable. Puede tener el cabello corto o largo, porque yo sé que hablo para muchos, que sea castaño, que tenga bigote, que en algunos casos tenga gafas o su tez más clara. Quiero que miréis muy bien las representaciones, pero sobre todo yo quiero que os fijéis qué valores tiene la persona que amáis o que os gustaría encontrar. Es mayor, me he hecho adulto, puede cuidar de los míos, de ti, que eres mi mujer o mi esposo, mi esposa, y quiero ofrecerte toda mi lata de amor.
Vamos a ser salvajes, amor. No siempre vamos a estar en casa. Vamos a rodar por el mundo con un gran viaje infinito, como es la carta del mundo. Arcano mayor número 21 con Capricornio y con influencia de Acuario. Algunos, como almas y llamas gemelas, con la carta del Papa, el paje de copas, me hacen pensar que algunas veces tu persona estuvo en tiempos de separación y este pingüino en el Ártico. Ahora no, amor. Voy a estallar con tanto sol y fuego como hay en Leo y en esta carta. Y voy a abrirme de brazos para ti, como este adulto entregándote mi corazón y copa de amor. Siempre te tengo hasta en mis sueños y no creas que no llego a pisar el agua cuando estoy por las noches durmiendo contigo, y voy a cuidar de ti y darte todo lo que necesitas. Una persona que aunque tenga 20, 70, 80 años es madura y a la vez apasionada y se ve con un aspecto mucho más juvenil. A vosotros os dicen lo mismo, os parecéis mucho esta persona y tú, hasta sois muy extrovertidos, simpáticos, bromistas y llenáis, parecéis las almas de la fiesta, Géminis. Mirad lo que tenéis, una reunión con esta persona disfrutando del mundo, mucha felicidad con la comida, con los negocios, con las noticias que os llegarán y esta carta del mundo hermosa, el sol y el rey de copas, porque sí voy a cuidar de ti, amor, y a darte todo lo que tú necesitas y tú a mí. Voy a colocar Escorpio en el rey de copas, el sol, una carta fantástica con Leo y la carta del mundo con Capricornio e influencia de Acuario. Géminis, una lectura inmensa para vosotros. Escuchad los consejos de esta reina de espadas, que puede ser muy maternal, para algunos será vuestra abuelita, mamá, hasta un hijo puede ser que os ayude, porque siempre la verdad tiene que estar por encima en las relaciones. No podemos nunca engañarnos más, amor, y esta persona viene con toda la delicadeza hasta de seducirte. Amigos, va a ofrecerte un plan que tú no vas a poder rechazar con esta persona y que se pone por bandera: yo soy mayor, pero disfrutemos, amor, de todo nuestro amor inmenso y salgamos con gafas a tomar el sol. Y con este mundo tenéis muchas ganas de viajar y de salir, sois muy atentos y apasionados, Géminis. Seguid dando esta alegría a las personas, ayudando a vuestra familia, a otros, a compañeros, porque con estas cartas yo siento una energía inmensa y muy bonita de vosotros. Gracias a todos por estar aquí en vuestra lectura. Quiero que me digáis, Géminis, en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial para vosotros y a quién deseáis encontrar, porque sí hay pureza en estas cartas y noticias maravillosas y hasta milagrosos con el sol y el mundo. La esperanza sí que se abre de puertas y quiero que vosotros abráis vuestros brazos, vuestro corazón en pálpito una y otra vez, sintiendo ese amor, enamorándoos de esa persona cada día que pasa en vuestra vida. Os mando desde aquí muchos abrazos, besos, mis bendiciones, que aprovechéis la semana con mucho sol, calor, que disfrutéis al aire libre, de hacer algún camping, acampada, puede ser la playa, que deis un paseo por los parques, os va a ir muy bien con estas cartas, y que aprovechéis al máximo lo que tenéis, que son muchas bendiciones y un sol gigante cada vez que os levantáis. Os está mirando de frente, así literal. Gracias a todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y yo os mando desde aquí todos mis besos y abrazos, y que paséis y disfrutéis de una feliz semana, y que muchos me digáis un día: Esther, o yo ya estoy casado con esta persona, o me ha pedido matrimonio. Yo lo creo. Las cartas siempre nos dan los mejores consejos y son esperanzadoras, porque estamos aquí para encontrar este amor y para tenerlo, y os lo merecéis, Géminis. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura, amigos.